Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 8:45. Y estábamos ya, como les habíamos informado, está Xavier Servia, analista económico, y tiene un programa en la CNN que es Dinero. Él va a estar en un seminario, La Revolución Financiera, aquí en Quito, que se va a desarrollar el día de hoy, 5 de agosto, en el Hotel Marriott. Claro, antes de iniciarse de algo, bienvenido, Xavier. Gracias, Francisco. Una de las preguntas, yo te diría, y que estaba un poco así molestando, es la revolución financiera. ¿También en el mundo financiero hay revoluciones? Claro. Bienvenido, buenos días. No, buenos días, un gusto de estar contigo y a todos los oyentes de Exa, que me den la oportunidad de estar acá. Mira, lo que pasa es que aquí es donde viene que se comete un error, una falacia de asumir que la palabra revolución es solamente un monopolio de la política. Nos olvidamos de la revolución copernicana, nos olvidamos de la revolución darwiniana, nos olvidamos de la revolución industrial. O sea, la revolución quiere decir una transformación, es un revolver, es un cambiar, es hacer un cambio de 180 grados. Pasa que es cierto que en América Latina pues se ha usado la palabra revolución. Tiene una connotación política. El tema acá, creo acá ya me han dicho que si ya yo estoy haciendo campaña para el oficialismo en Venezuela, ¿cómo vas a poner la palabra revolución cuando estamos pasando hambre? Y acá es lo que se quiere hacer una revolución financiera. Y cuando digo revolución financiera es que la gente empieza a ver de forma distinta el manejo del dinero y el crédito. Cuando se habla así, dice una revolución financiera, pero además, ya explicado por ti, es el manejo del crédito y del dinero en general. Claro. Hay gente que dice, bueno, ¿y cuándo podría llegar a desaparecer el dinero? ¿Podríamos optar por otras formas? Algunos dicen, no, pero eso es retroceso. Ya me estás llevando a lo político, ya sé, por el dinero electrónico. ¿Qué otras formas de dinero pueden tener? ¿Se vuelve intangible? Lo que pasa es que el dinero tienes que verlo no tienes que verlo como, o sea, mira el instrumento como como lo que es un instrumento de pago. Es un mecanismo de pago, es un mecanismo de acumulación de valor, es un mecanismo de intercambio. O sea, imagínate si estuviéramos viviendo nosotros en el barter, ¿cómo le llaman en la barter en español? Sería el trueque. Sí. Imagínate nosotros viviendo en una economía trueque. Eso que decía el retroceso. Claro, sería un retroceso. Entonces, el dinero electrónico, sin entrar en el tema político, pues yo sé que es muy sensible acá, pero véanlo en principio, es otra forma, otra transformación que busca el ser humano para poder intercambiar bienes y servicios, para poder intercambiar valor, para poder acumular valor, para poder buscar una forma de comunicarse. Cuando se utiliza como mecanismos de pago, claro, como mecanismo no de pago. Como una política financiera, podría ser. Lo que pasa es que yo entiendo que acá es un poco controversial. Yo apenas estoy informándome sobre lo que está sucediendo y porque lo he cubierto en CNN Dinero, que es el tema de que para algunos el dinero electrónico se estaría utilizando como una medida, una moneda alterna o una forma de que el gobierno pueda financiar, tener otro mecanismo de financiamiento para seguir endeudando el país o para hacer políticas fiscales expansivas. Pero bueno, ya eso es un debate que yo se lo dejo a los economistas acá. Lo cierto es que el dinero electrónico es otra forma, viéndolo desde el punto de vista como método, es otra forma que el ser humano está buscando de ¿Qué otras formas de dinero encuentras de este momento en el mundo? Entonces, los países tienen sus monedas, tienes grupos como la Comunidad Económica Europea que mantiene una, pero tenías ahí mismo que desde Londres decía, sí, estamos en la comunidad, pero seguimos manejando la libra. ¿Qué otras formas encuentras de este momento de dinero? Bueno, el dinero como tal, pensándolo como el billete, no hay duda que el dólar sigue siendo el que domina. La moneda más fuerte. La moneda más fuerte. Si no me equivoco, se ha fortalecido. Si no me equivoco, creo que el 60% de las transacciones mundiales en monedas se hacen en dólares. O sea, seguido creo que por el euro y después el yen. El yen, sí. Todavía el yuan, o sea, la moneda china no está lo suficiente. No es un mecanismo de pago usado en el mundo como... No como en el caso del dólar, porque el dólar pues te refleja seguridad, te refleja confianza. O sea, las transacciones internacionales, tanto en comercio como en contratos, pues se usa el dólar, o sea, esa es la moneda fuerte. Entonces, mientras siga siendo esa la moneda que todos reconozcamos, le vamos a seguir dando el valor que es.
¿Qué pasó con el patrón oro? Te preguntaría ahí en dinero. Hay mucha gente que dice si acumulemos oro. Es un debate. Bueno, el oro, yo pienso, viéndolo a nivel individual, el oro viene siendo un activo como otra acumulación de valor. Yo no creo que debemos concentrar todo nuestro valor en oro. Es cierto que el oro a nivel histórico ha sido una forma de cobertura en caso de inflación o en caso de desconfianza en las monedas, pues la gente ve el oro como una forma de acumular o de salvaguardar el valor que ha ido acumulando. Entonces no es problema tener, digamos, dentro de tus activos, tener un porcentaje en el oro. Yo no lo tendría todo. Yeah. Porque aparte, acuérdate que el oro también tú tienes que salir al mercado y comprarlo, entonces sube y baja. Venderlo, si es que, o sea, monetizarlo. Hay que monetizarlo, entonces es más rápido, es más líquido el dólar que el oro. O sea, el dólar se reconoce mucho más rápido. Ahora, a nivel de política monetaria, eso ha sido un debate, que te acuerdas que con Bretton Woods fue que, digamos, se utilizaba el oro como era el patrón oro, era como el punto de encaje, o sea, como valor. Lo que pasa que, volvemos a lo mismo, si no sé, en las políticas monetarias, cuando se hacían expansivas, empezaba a fluctuar y el que tenía el oro era el que dominaba. Entonces se viene y se rompe en los 70, ahí es donde viene con Nixon, y se rompe y se decide pues, bueno, poner el dólar como la moneda principal. Xavier, las economías, y esto entiendo que vas a plantearles a los que van a ir a escucharte, las economías basadas en una programación financiera, también la parte humana en una programación financiera. Yo lo que pasa es que, tú sabes lo que, hay una cosa, Francisco, yo entiendo que acá, por ejemplo, en Ecuador se está pasando el Niágara en bicicleta. Ahí estaba viendo las estadísticas últimas del Fondo Monetario Internacional y hay una contracción, estima de una contracción. O sea, no hay crecimiento económico. Sabemos por muchas razones, la caída de los precios de los commodities es negativo, la caída de los commodities, una economía que es altamente dependiente del petróleo, alto gasto público, no se ha incentivado lo suficiente la inversión extranjera directa, hay la caída, la disminución del consumo en China, todo eso son factores exógenos. La disminución del consumo interno también. El consumo interno, el exceso de crédito, pero a lo que voy es esto, y esto es lo que no exceso. No hay acceso a crédito. No es que no hay acceso, sí, pero cuando hubo acceso a crédito, se utilizaron bien. Claro, no se utilizó bien, ahí es donde viene el tema. Entonces lo que yo quiero llevarle con la revolución financiera a la gente, Francisco, es que nosotros tendemos a echarle siempre la culpa, o sea, cuando nos va mal, le echamos la culpa a otros, es el gobierno. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Correa ni la administración, yo nada más voy a hacer lo que siempre nos pasa, y pasa en Estados Unidos. La culpa es del gobierno, nos va mal. La culpa de las empresas, de los bancos, de los anuncios que nos meten los productos por todos lados, pero la gente individualmente no asume la responsabilidad. Yo le digo al ecuatoriano, como le dije al venezolano, porque el venezolano me ha cuestionado, ¿cómo tú me vienes a hablar a mí de ahorro ahora cuando estamos en una crisis económica y hablar de revolución? Y yo le decía al venezolano, y lo mismo le digo al ecuatoriano, cuando las vacas estaban gordas, ¿qué hicieron? ¿Ahorraron? Muchos estaban cómodos. ¿Pero ahorraron? Sí. ¿Diversificaron? ¿Invirtieron? Porque lo que pasa es, Francisco, que cuando las vacas están gordas, nosotros hacemos lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo. Criticamos al gobierno. Criticamos al gobierno y decimos, ¿por qué no hicieron un fondo de reserva en caso? Yo pregunto, ¿la gente lo hizo? No, porque la gente lo que hacía era que cuando venían las vacas gordas, pedían más crédito, más consumo, vamos a viajar. Pero se comportaron como el gobierno, diría. Se comportaron como el gobierno. Entonces ahora cuando la plata, se endeudaron más y los costos de la tarjeta de crédito y los todo, costos, claro. Y además son mucho más caros. Y entonces ¿qué pasa? Veían el crédito como un sustituto del ahorro. Ojo, esto no pasa solamente en Ecuador, pasa en Estados Unidos también. Sí. Entonces, ahora nos quejamos porque nos va mal. Y le echamos la culpa a otro. Yo no estoy diciendo que eso exime la responsabilidad de políticas macroeconómicas del gobierno. Si tienes 12, 14 reformas fiscales, ¿cómo tú manejas una empresa, por más pequeña que sea, sin seguridad jurídica? Estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos nosotros como consumidores decir que toda la culpa es del gobierno. Porque al final el gobierno... Porque ahora el gobierno te dirige la política económica. Dirige la política económica, pero no tu consumo interno.
no tu capacidad de ahorro. Si tú no ahorraste y creaste tu reserva de emergencia cuando las vacas estaban gordas, eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de nosotros. Entonces yo lo que trato, por eso es que le llamo la revolución financiera, porque van a venir las vacas gordas de nuevo. Vas a encontrar una posición individual para que lo global, que es el gobierno, el Estado, tenga también otro comportamiento. Claro, y siempre van a haber razones, Francisco, razones exógenas que te van a afectar. Pero tú tienes, como administrador, tú tienes que estar pensando en todo eso, porque eso va a suceder. Pero lo que no puedes estar viviendo, dándole la espalda a la situación económica, solamente pensando que la responsabilidad es de otro. La responsabilidad de las finanzas personales es de uno. No es ni del presidente, ni de la legislatura, ni de las empresas, ni de los bancos, es de nosotros. Entonces, a la medida que nosotros le sigamos dando la espalda a la finanza, ignorando el tema financiero, ignorando el manejo de nuestros recursos, vamos a seguir viviendo el Niágara en bicicleta. En algunos casos yo te he escuchado cuando manejas el programa de dinero, es decir, a ver, no solo el comportamiento individual, sino que además va sumado a una especie de colectivos, ¿no? De cómo hacer grupos. Y claro, ahí uno podría decir, está hablándonos de cómo participar en acciones, de cómo invertir, no necesariamente excedentes de ingresos, sino parte de esos ingresos en lo que has dicho. Hay que invertir, o sea, lo que pasa, Francisco, es que hay que ver el estado que está la persona. Hay estados donde el estado económico de la persona está sobreviviendo. Bueno, ahí no pienses en invertir, olvídate de eso es lo menos que debes estar pensando. Tienes que sobrevivir, tienes que ponerte el cuchillo en la boca y salir a buscar comida, puedes traer comida a la mesa. Hay que estar pensando en la transportación, hay que estar pensando en el techo, hay que pagar el techo. Entonces esas personas que están en ese estadio no se pueden estar preocupando de que quieren ir a Disney World. Preocúpate por sobrevivir. Ahora, digamos que esa persona ingresa $600 mensuales o $700 mensuales y sus gastos son 400, pues bueno, empieza a ahorrar. Tiene que hacer una reserva de emergencia porque van a venir las vacas gordas de nuevo. Y cuando venga la vaca flaca, no te coja desnudo. Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, decía que es muy fácil cuando todo el mundo, esto se refería en la crisis económica, en la crisis hipotecaria, cuando todo el mundo está metido en el agua, si tú te fijas, ponte en la orilla y tú ves a todo el mundo metido en el agua, tú no te das cuenta quién está desnudo. Porque la marea está hasta arriba, todo el mundo está bien. Pero cuando baja la marea, ahí tú te das cuenta quién estaba desnudo. Claro. Pues lo que pasa cuando las crisis vienen, ahí tú te das cuenta quién es el que estaba manejando mal sus finanzas. Porque el que manejó bien sus finanzas no está sufriendo igual aunque baje la marea, porque tiene su traje de baño. Entonces Warren Buffett lo que decía era... Si hay un grupo de gente que dice, nos robaron el traje. Bueno, lo que pasa es que yo no creo que a todos les robaron el traje. Yo no creo que a todos les robaron el traje, porque tú te crees que si a todo el mundo le están robando el traje, estaríamos todos callados con los brazos abiertos, los brazos cruzados diciendo voy a aceptar que me roben. No, a veces no es que te lo roben. A veces que tú mismo te los quitas y los pones al lado y viene otro y te lo robó, pero tú lo pusiste. O la marea se lleva. O la marea se lo lleva. Entonces, lo cierto es que cuando va a la marea, estabas desnudo, y es lo que decía Warren Buffett. Por exceso de endeudamiento, por irresponsabilidad en la forma como manejaste tu plata, cuando te vas a la marea, la gente te descubre, mira, tú estabas desnudo. La pregunta que yo le hago al ecuatoriano es, cuando suba la marea de nuevo, que va a subir, no sabemos cuándo, pero va a subir. Esa ya es una buena noticia. No, pero lamentablemente dice que no sabemos cuándo. No, estamos nosotros el punto es que política. No sabemos cuánto, pero la realidad es que va a subir porque es que no puede ser, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, eso es un buen eslogan para la campaña. Sí, pero económicamente hablando. Pero es lo que lo que pasa es que pensamos, oye, vuelvo y te repito, antes de que hubo el boom acá económico, no estaba la situación económica complicada Fue muy complicada. La economía fluye, la economía es biológica. Logró hacer incluso fonditos y... Hay que hacer fondos, hay que prepararse. Se los gastaron. Claro, pero lo primero que hay que hacer, Francisco, es invertir en conocimiento. Y ahí es donde yo pienso que nos estamos equivocando. Nos gusta hablar de deporte, nos gusta hablar de sexo, nos gusta hablar de política, pero estamos hablando de cómo manejar la finanza, nuestra finanza. No se está hablando, no se está democratizando el tema. Entonces, ¿qué es lo que hago con la revolución financiera, Francisco? Es que es tiempo de que democraticemos el tema de la finanza. Sí. Oye, yo lo viví en carne propia. Yo hice plata y la perdí. Y me di cuenta que uno de los errores fundamentales fue que no se me enseñó a manejar ese recurso. Y que aprendiste solo a gastar. Te portaste como algunos gobiernos. Tengo plata. Irresponsablemente. No, y aparte no tan solo eso, también le di la plata a personas que me la manejaran y eran irresponsables, no sabían, no tenían ese conocimiento y me la despilfarraron. Y eso es una responsabilidad. Pero eso es una responsabilidad mía. A mí un cantinflas financiero que trabajaba en una multinacional, cogió mi dinero y se puso, cuando estaba en Menudo, que produjo mucho dinero,
El 60% de mi dinero se lo puso a especular en la bolsa, esto estamos hablando de los 80, y me gastó toda la plata. Tuve que demandar, y esto estoy hablando de una multinacional. Ahora, yo puedo concluir que entonces las multinacionales bancarias son irresponsables, son asaltantes, y los brokers son asaltantes. No, eso fue una manzana prohibida. Una mala apuesta. Una mala apuesta, pero también fue mi responsabilidad en el manejo de esos recursos. Entonces, por eso me tuve que educar. Hice una maestría. Pero alguien debería también controlar a estas manzanas que bueno, pero para eso están las leyes. Yo pude reclamar en las leyes. Y las leyes en Estados Unidos me permitían. En mi caso, porque hay otros casos donde es más complicado. Pero en mi caso lo permitían recuperar. Lo que pasa es que tenía que demandar a mi custodio. Y mi custodio era mi madre. Lo cual el caso me lo complicaba aún más. Entonces tuve que llegar a un arreglo fuera del corte. Pero lo que te quiero decir con esto, que yo fui a la universidad, hice una maestría en economía, hice una maestría en administración de empresas con concentración en finanzas y descubrí que hay instrucciones del dinero que se están enseñando, pero no se están democratizando. Y esa es la idea de la revolución financiera. Una cosa que a mí me topa cuando tú nos explicas que la responsabilidad individual tiene que tener un peso específico y que no podemos echar la culpa a los que administran en general todas las finanzas del Estado, ¿no? Entonces, ahí yo diría, ¿cómo empatas la posibilidad individual con la que es del Estado y a través de la que le damos un respaldo al que nos gobierne por el voto? Bueno, ahora yo te diría, vamos a cambiar la tesis. Entonces, de la misma forma que yo le echo la culpa al gobierno de mis males económicos, entonces le debo dar el crédito al gobierno cuando las cosas me van bien. No, ¿verdad? No, les dan. No, sí les dan. Pero no se le puede dar tampoco el crédito al gobierno porque le dejan estabilidad, pues. Sí, pero es que ese es un error, que pensamos que la economía solamente la hace el gobierno, y eso es un error. La economía es muy complicada. Mira el caso de Venezuela, se cree que se puede controlar la economía del gobierno, y eso es un error. La economía es tan complicada, no la puede controlar un solo ente. Entonces, lo que quiero decir con esto es cuando hay ciertas responsabilidades que tiene el Estado. Cuando el Estado viene y te pone exceso de impuestos, te está afectando. Claro. Cuando el Estado se endeuda demasiado, te está afectando. Claro. Cuando el Estado no hace fondos contracíclicos para afrontar una caída, te está afectando. Y el ahorro tuyo se puede ir por un caño. Exacto. Y ahí sí. Y ahí se puede ir. Pero no podemos, lo que yo le quiero decir al ecuatoriano es que no puedes tú automáticamente concluir y cometer la falacia de que porque hay ciertos eventos negativos, todos esos eventos son la consecuencia de tus problemas económicos, lo cual no es cierto tampoco. Y si es que yo hice responsablemente la tarea, hice mi fondo, todo eso, y una medida del Estado, dígase el gobierno. Te va a afectar, puede ser que te afecte, pero te afecta menos. Todo. Pues te afecte menos. Pero por ejemplo, antes tú tenías 100 millones de sucres y podías comprar un apartamento. Vino la decisión de dolarizar la economía. Esos 100 millones de sucres se transformaron en $4,000. Eso te afectó. Dinero. Claro, no solo que te afectó, se comieron 20 años de ahorro. Y eso no es mi culpa. No es que no fui responsable. Bueno, pero ahora para mi no, eso está claro. Ahora, pero también te diría, si estudiamos la historia económica, nos daremos cuenta que en este país han habido devaluaciones constantes. Sí. Y ha pasado a otras generaciones, ha pasado lo mismo. Entonces, debemos seguir. De esa magnitud, no. No sé de esa magnitud, pero la pregunta que yo me hago, ¿debo entonces tener toda mi riqueza en sucre? Porque eso, este mismo caso me lo pusieron los venezolanos. Entonces, mira ahora el bolívar está casi 1,000 bolívares por dólar en el mercado negro, o el mercado paralelo. Y te devuelvo ahí la pregunta de inmediato. Si tenías en dólares, se quedaron congeladas las cuentas. Pero si tenías dólares en el exterior, ¿cuándo podías tener dólares en el exterior? Bueno, eso es antipatria. Tiene 5% de salida de capital. Bueno, pero it doesn't matter. Tú tienes que cuidar tus recursos. Eso no importa. Pues, llámame como tú quieras. Pero de la misma forma que yo veo Estado, porque ahora yo le digo, de la misma forma que digo una cosa, digo otra. Claro. Si esos son el imperio norteamericano, estamos antipatria, ¿por qué el gobierno ecuatoriano se está publicitando en los Estados Unidos para que venga el turismo acá? ¿Por qué el gobierno de Venezuela publicita en Estados Unidos para que venga también el turismo a Venezuela? O sea, si vamos a hacer antipatria, tenemos que hacer antipatria completo. Entonces, que se tiene que aplicar la regla a todo el mundo. Lo mismo pasa también con el tema del imperio norteamericano. Bueno, pero entonces toda la plata que se está dependiendo de los países ahora con China. Pues también tenemos entonces que hablar del imperio chino. Pero bueno, y ahí hay más tradición de imperio. Estamos otro debate, pero lo que te quiero decir es, al final yo le digo a la gente, tú tienes que cuidar tu bolsillo y tú tienes que cuidar tu economía. Pero ahí yo vuelvo a insistirte, ¿cuánto nos afecta y qué cuidados debemos tener en el tema financiero individual con estas medidas estatales? Por ejemplo,
uno dice, a ver, el déficit del presupuesto general del Estado, ¿cuánto nos va a afectar? El endeudamiento agresivo con todo el eso hay que Estado, prestar atención. Estoy de acuerdo. Pero y si tú tienes $1.000 millones que te anuncian que te dan un crédito cuando el riesgo país es alto, más de 860 puntos, y te cuesta financieramente el 10.75% y es a 5 años. Porque al final el gobierno de alguna forma sí te afecta y eso está claro y tú tienes que prestar atención a eso, pero acuérdate de la premisa que yo te digo, Francisco, es que no puedes asumir de que mi problema económico en el hogar lo que nos estás planteando, vamos a abstraernos de las políticas generales. No, tampoco. Para tener una actitud individual. No. Yo lo que estoy diciendo es que no le eches la culpa de todos tus problemas económicos al gobierno. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora, que hay políticas que te van a afectar, claro que te van a afectar. Eso es lo que tú dices. Por ejemplo, si el gobierno se endeuda más, quiere decir, y a un costo de financiamiento alto, el servicio de deuda aumenta. Por tanto, el presupuesto de la nación, que de dónde viene, de los impuestos, pues se va a tener que usar para pagar servicio de deuda. ¿Qué hace el gobierno en esas instancias? Lo más seguro no corta gastos, lo que hace es aumentar los impuestos. Los impuestos los tienes que pagar. Si lo paga la empresa te lo va a pagar a vos, y al final entonces tú vas a pagar un producto más caro. Tú tienes que pagar además un adelanto de impuestos como perspectiva de lo que... También te va a afectar, pero yo lo que no quiero que la gente diga entonces, claro, como estoy pagando más impuestos, la economía se me fastidió. Es mentira. Porque ¿cómo está tu nivel de endeudamiento? Tú personal, me refiero personal. Porque yo pregunto, ¿viene el gobierno? No tener un nivel de endeudamiento, pero vas a tener que endeudarte para cumplir con la legislación. Eso está claro y te tiene un efecto negativo, pero puedes concluir entonces que esa es la causa principal de tu problema económico. Ahí eso es para mí una falacia. Sí. Porque entonces tú no puedes decir y argumentar, porque de la misma forma entonces le preguntaría a la persona. Lo que no estoy entonces admitiendo que he sido medio irresponsable en el manejo. Es lo que nosotros tenemos que aceptarlo. Pero yo estoy diciendo, yo te voy a dar, por ejemplo. El Estado sí me licuó la plata que me costó Francisco, 20 años. yo te voy a dar un ejemplo. Yo servía en Estados Unidos. Uno de los países más endeudados del mundo es Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos tiene un problema de crisis de deuda. Y ahora tú tienes ambos candidatos de derecha e izquierda quieren aumentar el gasto público, quieren seguir aumentando la deuda del país. Ahora, ¿Tú crees que hay derecha e izquierda? Perdón, dijiste los candidatos de derecha y de izquierda. ¿Hay una izquierda en Estados Unidos? Claro. Sí, el Partido Demócrata se está yendo más izquierda, más progresista. Por ejemplo, hablando de los tratados de libre comercio. Protección en ambos, claro, ese es uno. Y dos, estás hablando del tema, eso es mucho más con el tema nacionalista, con el tema de protección de la empresa interna, pero también estás hablando de ofrecer servicios gratuitos, por ejemplo, de dar educación gratuita. Eso lo están viendo en los demócratas. ¿Tú crees que eso ya va un poco radicalizando entonces? No, hay una situación que se está radicalizando, claro que sí, hay una preocupación. Hay sectores de la población que se están sintiendo que políticas económicas no los han beneficiado, entonces están buscando proteccionismo. Eso que ves quizá en el por Brexit. Eso que Sanders tenía su posición. Mira Trump, lo mismo está pasando los republicanos con Trump. Pero Trump tiene más bien una posición mucho más interna, más digamos, más de nacionalismo y un poco... Lo mismo, Sanders era lo mismo. Sanders estaba diciendo, vamos a perseguir a la gente de Wall Street, vamos a dar educación gratuita. Y Clinton, de centro, se está yendo a la izquierda. El Partido Demócrata se está yendo más progresista. Eso es una realidad también. Espérate, pero déjame terminar mi idea, lo que te iba a decir. Entonces, a mí me han subido los impuestos. La administración de Obama ha subido los impuestos y yo estoy pagando más impuestos en los Estados Unidos. ¿Ok? Eso me está afectando a mí, claro, porque yo ahora estoy viendo que de cada dólar se me está yendo más centavos a pagar impuestos. Pero yo voy a decir entonces que mis problemas económicos son culpa de los impuestos. No puedo decir eso. Yo me he ocupado entonces de ahorrar más, de crear una reserva de emergencia mayor, de diversificar mis activos. Claro, ahí vamos a tener una discrepancia, perdón. Y yo me pongo en todo lo que tú nos sugieres y todo, y tengo un gobierno responsable que todos los días me dispara. Y entonces ya esa no es mi responsabilidad solamente. No, yo discrepo de vos. Yo critico la política. Yo puedo criticar a la administración de Obama porque me aumentó los impuestos. Porque él necesita más plata para dar servicios públicos, porque necesita más para infraestructura. Pero te generó otras condiciones para desarrollar. No, lo que yo no puedo llegar a la conclusión es decir, porque yo ahora, vamos a decir, pagaba 30 centavos de impuesto y ahora estoy pagando 40 centavos de impuesto, quiere decir que 10 centavos de impuestos más estoy pagando. Por culpa de Obama, mi administración de la finanza está hecha una porquería. No es así. No es así, lo que me obliga entonces que tengo que ahorrar más, que tengo que producir más, tengo que buscar formas de generar más ingresos. Sí, voy a estar molesto porque me subieron los impuestos. Para que dilapide el resto. Para que otro lo gaste, porque yo estoy viendo a un montón de mantenidos. Pero yo no puedo decir que mi problema de las finanzas personales es culpa de Obama. No puedo.
No es responsable de mi parte. Está bien, ahí claro, esa es una tesis en la que podríamos debatir, exacto. ¿Cierto? Yes, pero no. Dos cosas que quiero aprovechar tu presencia. El riesgo país, cuando se habla, algunos dicen, no, esa es una percepción, que a veces sirve, otras veces no, pero cuando ya lo vemos puesto por escrito que sí sirve, por eso tiene 1075. Los estados son irresponsables al conseguir ese dinero tan caro, pero también son irresponsables los que manejan los fondos de inversiones al entregar a un país con tal alto riesgo, o es una demostración de confianza de los mercados internacionales a las economías a las que prestan a tan alto precio. Mira, cuando tú, vamos a irnos un poco para atrás, cuando tú analizas un bono, el precio de un bono, los analistas ven varias variables. Uno es la capacidad de pago que tienes, el colateral que estás utilizando para esa deuda, lo que viene siendo la confianza que genera. Entonces, cuando ellos ven eso, tú ves en la representación, tú ves un bono de Estados Unidos, te está pagando, el de 10 años, por ejemplo, te paga, el rendimiento está en 1,5%. El alemán está un poco menos. Ok. Eso tú lo comparas con el ecuatoriano, tú dices una diferencia. ¿Cuál sería el de 10 años acá? ¿Cuánto está? ¿10 y pico? El de 10 años, no más. A ver, no tenemos... Ponle que está bien. En el 1075. Ok, entonces tú estás viendo, 1075. De 5 años a 10. Tú estás viendo de 1075 a 1, tú dejas una diferencia de más de casi 9%, 9% y pico. Vamos a decir 1.50 y 10.50, estás hablando de 9. Una diferencia de 9, una prima de 9. Esa prima de 9 te indica algo. ¿Por qué los inversionistas están exigiéndole al gobierno que le pague más? Pues porque tu capacidad de pago no es la misma, porque mis garantías no son las mismas. O sea, confío más en que el gobierno estadounidense tiene el respaldo para pagarme la deuda versus el gobierno del Estado ecuatoriano. Entonces, por eso es que yo te pido más. O sea, para yo prestarte mi costo de financiamiento, es que para yo prestarte lo que quiero, para correrme ese riesgo, tú me tienes que pagar. Por eso el riesgo país es importante. Porque en la medida que tú, en tu capacidad de pago, te endeudas más, quiere decir que vas a tener menos dinero disponible para pagar. Porque tú estás aumentando el servicio de la deuda. Quiere decir que vas a tener que aumentar los impuestos, y si aumentas los impuestos eso tiene un efecto negativo en la producción. Entonces, por tanto, yo estoy viendo bajar incluso tu Producto Interno Bruto. Claro, que tiene un efecto negativo. Claro. Por eso, a lo que quiero llevar con esto, que el riesgo país tiene que ver mucho con el nivel de endeudamiento. Por eso los gobiernos tienen que ser muy juiciosos en la forma en que se endeudan. Y esto hay unos estudios magníficos. Hay dos personas que se han dedicado a esto, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, que han estudiado el tema de los endeudamientos de los países. Y ellos han puesto, hay un punto, digamos, de equilibrio donde hasta que se llegue a ese punto el endeudamiento es positivo. Pero una vez que se llega a ese punto, el endeudamiento empieza a ser negativo porque el servicio de la deuda aumenta lo que hace ser negativo en el efecto del crecimiento económico. Y vuelvo ahora a lo individual. Hubo alguien que recomendó usar la tarjeta de crédito ya que está sin trabajo, puede sobrevivir unos 6 meses con la tarjeta de crédito. Y esa es mucho más cara. Yes. Y es más cara porque no hay colateral, claro, porque depende del ingreso que tú recibes. El ingreso. Y si no hay ingreso, estás gastando. Claro. Esas recomendaciones financieras, ¿cómo las podemos tomar? Vean, si no tienen trabajo, gasten la tarjeta. No, ahí no te viene. O sea, no es mejor primero buscar la forma de generar mayores ingresos. Entonces, digamos busca que tiene trabajo, que no se busca otra opción, pero entonces, ¿cuánto está una tarjeta de crédito acá? ¿Cuánto está pagando? Entre el 16 y 17%. Imagínate, 16 y 17%. Bueno, ¿no sería mejor entonces hablar con alguien, un familiar que te preste el dinero y que tú le garantizas que le vas a pagar ese dinero a una tasa de rendimiento menor? Claro, pero garantízaselo, porque aquí entonces si yo, digamos que tú eres mi familiar y Francisco, mira, necesito $1,000, por ejemplo, y me la están cobrando a 17%. Francisco, yo puedo negociar contigo de que te hago un pagaré y préstame los 1,000. Porque además no lo pongas en el banco porque te están pagando el 3 del 4. Sí, pero espérate, pero no necesariamente. ¿El 6 le dices? Bueno, a lo mejor estarías ganando ahí, tú dices. Pero claro, que me presta. Pero yo tengo que tener la capacidad de pagarte. Claro. Porque también pasa que yo vengo y te pido prestado.
pero después vengo y no te lo pago. Y tengo un riesgo país alto individual. Exacto. Sí, bueno, pero necesito también parientes con plata, entonces. Sí, eso es verdad. Y si somos chiros todos, pues está fastidiado. La tarjeta. No, yo creo que la tarjeta hay que tener mucho juicio con la tarjeta. La tarjeta es una tentación muy grande, pero es la solución más inmediata y más rápida que buscamos, pero a veces no es la mejor. Pero no es la mejor. No le echemos la culpa, y ahí vuelvo a lo mismo. Pero es culpa de los bancos que nos endeudamos. No, es un instrumento. Es bueno que nos ofrezcan esos instrumentos. Es bueno que nos ofrezcan el crédito. Claro, no está ahí. Ahora, es cómo tú lo uses. Claro. O sea, es como decir el ladrillo. Si usas para incluso inversión, te podría servir si hay un rendimiento mayor al que pagas. Sí, no, pero espérate, tú no vas a pedir prestado. Sí, pero no vas a pedir prestado de 17%, porque aquí el rendimiento de inversión te va a producir más de 17%. Las hidroeléctricas, 28%. Sí, pero ¿cuál es el riesgo? Sí. Aparte, estás apalancando, estás pidiendo prestado, ¿no? Bueno. No. Xavier, ¿cómo entonces plantear, y ahí yo diría así, cómo plantear una salida financiera cuando hay pocos ingresos y cuando el país tiene un endeudamiento alto, y más aún cuando un país tiene campaña política? No, y que tienes una caída en el precio de los commodities, donde los ingresos han disminuido, donde tienes también un problema que te cayó un terremoto, porque eso es una realidad también, o sea, aunque no lo queramos aceptar, es un evento catastrófico que nadie esperaba, eso tiene un efecto negativo, y también no olvidemos que el tema del dólar, o sea... Hay un fortalecimiento de la moneda. El dólar, claro, entonces tú tienes competencias como Colombia y Perú, donde pueden devaluar la moneda. Sí. Claro, tampoco hay que argumentar que el problema es la devaluación, porque ahora te digo yo, si Perú y Colombia hacen políticas más pro inversiones que incentivan la inversión. La devaluación tiene un sentido. Tiene un sentido. Entonces, no solo licuar lo que ya me gasté. Exacto. Y no concentrar solamente decir porque el dólar es alto y yo estoy sufriendo por eso. No, también se sufre porque si no haces políticas inclusivas que ayuden a la inversión directa, si tú concentraste todo el poder en el Estado para llevar los asuntos económicos, eso tiene un riesgo que cuando hay una caída en los ingresos. ¿Cómo compites con países que devalúan si tu moneda se va fortaleciendo, la que estás usando? Y, a ver, con más tecnología, ¿cómo le das más? Bueno, mira Estados Unidos, entonces, ¿cómo compite Estados Unidos, que tiene una moneda fuerte versus otras industrias? ¿Qué es lo que hace? Contra otro comercio. La productividad, la eficiencia, la estabilidad institucional, la seguridad que hay, que sabes que tus ingresos, tus activos van a estar protegidos. Ya. Porque hay una de las cosas, pregúntale a los inversionistas en Estados Unidos por qué van a invertir, porque saben que hay un Estado de Derecho donde se va a proteger la propiedad privada. Entonces el Estado cuenta. Claro, yo siempre he dicho que el Estado cuenta. Lo que yo he dicho es que no le eches la culpa de tus problemas económicos al Estado. Al Estado solamente. Solamente. En este seminario, La Revolución Financiera, ¿qué les vas a proponer? ¿Qué les va a decir? Además de hacerlos reflexionar. Yo lo que lo voy a proponer al ecuatoriano, le voy a hablar al individuo y decirle, mira, yo perdí plata, fui a la universidad, estudié, me di cuenta que hay un conocimiento que debía haber sabido, que no se me enseñó, que no se está enseñando y que quiero que la gente sepa. Entonces, con mi experiencia, con el estudio, con sentarme con gente que sabe, gente que se ha equivocado, he hecho 7 reglas fundamentales que nosotros debemos tener en nuestras finanzas. Y eso es lo que le quiero dejar al ecuatoriano. 7 reglas fundamentales. 7 reglas fundamentales. Porque el dinero y la prosperidad... Esas 7 están cómo defendernos del Estado. Cómo defenderse del Estado, hay que saber lo que el Estado está haciendo. Y hay que tomar políticas no reactivas, sino proactivas a lo que puede hacer el Estado en el futuro. Xavier, ¿qué piensas de los tratados de libre comercio? ¿Estás de acuerdo como en el norte están pensando que no, que hay que limitarlos? En principio, yo soy más pro comercio, soy libre comercio. O sea, en principio considero que al final ayuda al consumidor, porque baja los precios. Lo que pasa que es pero como puede dañarte la producción nacional. Bueno, pero ahora te digo yo, pero si la producción nacional también puede encontrar eso una excusa para buscar una sustitución y proteger sus intereses. Porque ahora tema, no le eches la culpa a porque claro, porque ahora yo vengo también como empresa, yo digo, sí, me estás trayendo estos productos de afuera que me están afectando, pero si tú como empresa me subes los precios, entonces el consumidor es el que se afecta. Porque ahora digo yo, si tú me das 2 opciones, vamos a decir un teléfono inteligente nacional, ecuatoriano, y me traes a Apple. Me dices, no traigas a Apple porque le hace la competencia el teléfono nacional. Sí, pero Apple me cobra $400 y tú me estás cobrando $400. El de Apple es mucho mejor. Me estás afectando a mí como consumidor.
Entonces, al final, ¿a quién es el que queremos beneficiar? ¿Queremos hacer una economía mucho más próspera, más beneficiosa para el consumidor, o la queremos solamente beneficiar a los empresarios? Algunos dicen también bajar el consumo, que las cosas duren un poco más, que no tengamos esas necesidades urgentes de que mañana cambió la tecnología y hay que cambiar porque cambió esa tecnología. ¿Se toma en cuenta eso en el manejo de las finanzas? Yo creo que yo soy más de la política individual, de que hay que ser frugal y cuidar lo que se tiene. Si tú tienes un teléfono inteligente, trata de cuidarlo. Si tienes un mueble, mantente con el mismo mueble. Muchos me critican, que me dicen que yo soy anticonsumo. Y yo digo, no, yo no soy anticonsumo, yo soy proconsumo, con su mismo mueble, con su mismo televisor, con su mismo carro. Consumismo. Bueno, es como cuando decían, tienes un centra el agua, centra el polvo, centra todo. Exacto. Xavier, 2 puntos de los 7 que les vas a recomendar. Uno es el pensamiento automático. Hay que tener mucho cuidado con el pensamiento automático y hay que cómo tomar mejores decisiones en ambientes de incertidumbre. Yo quiero agradecer a Xavier Serbia, que va a estar hoy en la Revolución Financiera en el Hotel Marriott a las 6 de la tarde, hoy 5 de agosto. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por tu tiempo. Enseguida volvemos. Están ya con nosotros el concejal Eduardo Pozo y el concejal Eddie Sánchez, los pasajes que pueden afectarnos no por ahorro, sino porque lo suben. Enseguida volvemos.